Vi cuando llegó el Cordero, abrí el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y en todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Bueno, vamos a repasar. ¿Alguien se acuerda cuántas señales está mostrando aquí el sello? Señales físicas de que van a acontecer hasta la segunda venida del Señor Jesús. ¿Cuántas hay aquí? Si alguien recuerda o las puede ir contando ahí. 5. Sí, señora, muy bien. ¿Cuáles son? El gran terremoto, el sol Primera, negro, segunda, el sol se pone negro, sí, la luna como sangre, las sí, señora, estrellas del cielo que caen del cielo sí, y señora. el cielo como un pergamino. Muy bien. Ahí están las cinco, ¿no? Entonces vamos a mostrar aquí el cuadrito. No, ese no, este. Aquí están las cinco señales. ¿Listo? Ahora ya arreglamos el cuadrito mejor con el señor. Entonces, al frente de cada señal está el texto bíblico adicional o complementario a esa señal. ¿Sí? Por ejemplo, el primero, el gran terremoto, también aparece en Joel 2:10 y aparece en Isaías 13:13. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es bien importante para el sexto sello. Verás si le toman su fotico. En el 2, en la segunda señal, que el sol y la luna se oscurecen, también aparece en Marcos 13:24, Isaías 13:10, Joel 2:10 y Amós 8:9. Esto es para tener todas las referencias. La tercera señal, que la luna es roja como sangre, se vuelve a repetir en Joel 2:10. ¿Listo? La caída de estrellas, que es la señal número 4, se repite en Marcos 13:25. Y el cielo se dobla como un pergamino, la señal número 5, se repite en Marcos 13:25 y Joel 2:11. Entonces ahí está como el resumen de las 5 señales visibles, físicas, sobrenaturales del sexto sello. ¿Listo? Entonces, esto es lo que debe acontecer en orden, ¿sí? No es que se oscureció la luna hoy y mañana el gran terremoto, no, debe haber un orden, ¿sí? Una consecución, porque la manera en que está narrada el sexto sello lleva una progresión de eventos y en el pasado se cumplió de esa forma, se cumplió en orden, ¿ok? Bien, ahora vamos a los cumplimientos. ¿Alguien se acuerda cuál fue el cumplimiento de esta primera señal del gran terremoto en el siglo XVIII? ¿En qué año y en qué parte? ¿O cómo ocurrió? ¿Cómo se llama ese cumplimiento, ese evento? ¿Alguien se acuerda? Este gran terremoto, ¿dónde se cumplió en el pasado? Bueno, nadie se acuerda. El año, ¿no? Muy importante este, porque es el que abre el sexto sello, ¿no? Esa es la primera señal visible. Bueno, nadie se acuerda.
El gran terremoto de Lisboa, 1755. Ya, ese fue el primero que vimos, 1755. Terremoto de Lisboa. A ver, vamos a poner por aquí el terremoto de Lisboa, este. Bien, estamos bien ahí. Entonces, ese fue el primer cumplimiento. Ya el segundo, el tercero, es el sol, la luna se oscurece. Entonces, vamos a recordarlos acá en otro cuadro, que ya aquí lo arreglamos bien para que se vea. Entonces, hubo 6 cumplimientos en el pasado, en orden. Primero, el primer cumplimiento fue el gran terremoto de Lisboa. Voy a completarlo así con el nombre para acordarnos. Que se dio el 1 de noviembre de 1755, el Día de Todos los Santos. Listo. El segundo cumplimiento, cuando el sol se oscurece, fue el 19 de octubre de 1762. Solo se oscureció en el área de Detroit, en Estados Unidos. Fue un primer, como un abrebocas. Fue un cumplimiento, podemos decirlo, un abrebocas, pero fue un cumplimiento porque fue después del terremoto de Lisboa. Luego viene otro cumplimiento de la misma señal. Ese sería el tercer cumplimiento. Viene el 19 de mayo de 1780. ¿Ok? Entonces mire que ahí va como consecutivo. Primero el gran terremoto en 1755, luego un primer oscurecimiento del sol en 1762, luego viene un oscurecimiento del sol mayor en 1780, ese fue el de Nueva Inglaterra. Fue más grande que el anterior, cubrió un área mayor, que es donde estaba el pueblo de Dios en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra son 6 estados de Estados Unidos, en la parte noreste de los Estados Unidos, que fue donde se asentó el pueblo de Dios en aquella época. El cuarto cumplimiento, la luna roja como sangre, se dio ahí en esa misma noche, a la siguiente día, 20 de mayo de 1780. Se vio la luna roja como sangre. ¿Okay? Entonces fue el cuarto cumplimiento. El quinto cumplimiento, la caída de estrellas que no hemos visto en detalle, fue el 13 de noviembre de 1833. Este lo veremos en el próximo capítulo del conflicto de los siglos, que esto ya hace parte del siglo XIX y de la época de Guillermo Miller. Y el sexto cumplimiento, que ya es cuando está el movimiento adventista, se cumplió el 14 de noviembre de 1866. ¿Ok? 14 de noviembre de 1866. Y ahí paró todo. No se volvió a dar otro cumplimiento. Se supone que el séptimo, pues era el que seguía y por eso el Señor levantó un pueblo llamado la Iglesia Adventista del Séptimo Día para preparación, no solo de la iglesia, sino del mundo o quien quisiera prepararse para la segunda venida de Cristo. Pero no sucedió nada más. Llevamos ya 157 años desde desde el último cumplimiento de la señal del sexto sello y no ha pasado nada. Entonces ahí es donde el Señor nos ha revelado que, gracias a su infinita misericordia, nos ha revelado que el problema fue en 1888. Ahí la iglesia es devuelta al desierto y por eso no sucedió más. Pues porque el Señor, como dice la Escritura, es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido el Señor Jesús. Pues no podía venir porque no hay 144,000, no está ese cumplimiento para que se pueda dar esta última señal que es el cielo que se enrolla. ¿Listo? Entonces, si hay alguna duda, una cosa son señales y otra cosa son cumplimientos. ¿Ok? Porque de una misma señal puede haber 2 cumplimientos, como el caso del el oscurecimiento del sol y de las estrellas que caen, hubo 2 cumplimientos de la misma señal. Es como una ratificación del Señor que vamos bien, o sea, vamos en camino, ¿sí me entiendes? Es como el Señor dice, por ejemplo, acá en las estrellas que caen, ¿no? 1833, Guillermo Miller está en plena predicación, o sea, eso fue un espaldarazo, por así decirlo. Yo lo veo así, ¿no? Como un espaldarazo del Señor diciendo, vamos en la ruta que es.
¿sí? Y eso le da un gran impulso también a la obra de Guillermo Miller, el que las estrellas caigan en 1833 en Estados Unidos. Todo eso empieza a conmover y a despertar los corazones, porque esa lluvia de estrellas fue tremenda. Y luego, cuando ya después del gran chasco y la iglesia recibe esa luz del santuario, esa nueva luz de las enseñanzas del santuario, del Shabbat, eh, el Señor vuelve a mandar este cumplimiento. Otro evento sobrenatural, 1866. Cabe mencionar que sí fue importante y fuerte esa caída de estrellas, pero no tanto como la de 1833. No sé si tenga que ver con no sé, como que el Señor diciendo, vamos en camino, pero ojo que la iglesia está como, ¿sí? Como quedándose. No sé si se puede interpretar de esa forma. Ya en esta época la iglesia adventista se organiza. 1863 se organiza como formalmente como una iglesia, una asociación religiosa conformada en los Estados Unidos bajo escritura. Entonces, de ahí habían pasado 3 años y ya la iglesia como que se enfoca en la parte organizativa. No sé si ahí ya empieza un poquito a dormirse, porque de hecho ahí empiezan los mensajes que del Señor le da a la hermana White, ya un poco más fuertes, ¿no? En la condición de las personas. Pero pienso también que hace parte de la preparación para 1888. O sea, el Señor empieza a trabajar, yo creo que muchos años antes, 20 años antes, para 1888, para esa gran prueba que van a tener. Entonces, pero el Señor les dice con esa señal, vamos en el camino, por lo menos ahí una ratificación. Pero no pasó nada más. Entonces, pues eso nos lleva a meditar también de que conforme el pueblo de Dios va avanzando en su experiencia con Jesús, también se van dando los cumplimientos histórico-proféticos, porque el pueblo ya va a estar estando más preparado. Si el pueblo no está preparado, pues el Señor, ¿para qué va a traer todo esto? Si lo que va a hacer es llenar sí, se va a perder la gente, le va a dar pánico, miedo, se va a suicidar, qué sé yo. Entonces, qué importante es estar a cuentas con el Señor, ¿no? Yo quisiera recalcar algo de lo que dije hace 8 días y es ese patrón profético del por qué el Señor tiene que levantar a alguien. En este caso fue al hermano Miller, en el pasado fue a Moisés, y es cuando el pueblo entra en apostasía, es cuando prácticamente el enemigo ya tiene, tiene adormecido a todo el mundo y Dios no puede sacar, llamemos, el grupo que se necesita que represente su carácter de los 144,000. Entonces Dios se ve en la necesidad de levantar a alguien, a usar manifestaciones como fue en el Éxodo total, fuertes, para respaldar a la persona que Dios levanta, para, como decía Tomé, para mostrar que el camino es por ahí, porque el pueblo en la apostasía se pierde. Digamos, el camino se empieza a perder y se vuelve tortuoso para los que quizás queremos estar, digamos, con el Señor, ¿cierto? En el camino. Sí, y ahorita vamos a leer unas diapositivas, que es lo que sigue en la capítulo 16, perdón, el capítulo que estamos leyendo, el conflicto de los siglos, que es este de acá. El 18, Heraldos de una nueva era, que menciona exactamente lo que la hermana Alcira está mencionando, del estado de la iglesia, ¿ok? De cómo está, por qué el Señor permite estas cosas y cómo está la iglesia en ese entonces, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Antes de eso, simplemente para dejar especificado que recordar, ¿no? También seguir recordando aquí esta parte de los tiempos. Cuando el Señor en Mateo 24 y Marcos 13 dice aquellos días, se refiere a los 1260 años de dominio de la Roma papal. ¿Listo? Entonces, cada vez que leamos esto, Mateo 24 y Marcos 13, en el cumplimiento del pasado, ¿no? No estoy hablando de este cumplimiento, sino en el pasado. El Señor
esa frase de aquellos días se refiere a los 1260 años de dominio papal. Y también que la gran tribulación no cubrió todos esos 1260 años por misericordia del Señor. Fue acortada, como él bien dijo allí en Mateo 24, que si esos días no fueran acortados nadie se salvaría. Entonces, el conteo, digamos, de mártires llega hasta cierto punto, pero no llega hasta el final del siglo XVIII, no llega hasta 1798. Ya el Señor empieza a dar respiro desde mucho antes. 1773 vemos una fecha importante aquí donde se sacan muchos edictos en el mundo sobre libertad religiosa. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. ¿Qué más? Entonces, no confundir la gran tribulación con aquellos días. Son líneas de tiempo diferentes, solo que la gran tribulación está dentro de aquellos días. ¿Por qué es importante eso? Porque el Señor dijo que después de la gran tribulación de aquellos días, entonces ahí ya se entiende mejor el lenguaje, vendría el oscurecimiento del sol después de la tribulación. Eso nos da un tiempo, porque ya yo miro acá en esta línea naranja y si la tribulación acabó en 1773, alrededor de este año, pues el oscurecimiento del sol vendría después de ese año. Y cosa curiosa, pasan 7 años exactamente desde 1773 y se oscurece el sol. Y el número 7 es número perfecto, número de Dios. Entonces, ese es como el Señor diciendo, esto se cumple, esto es certero, esto es veraz, yo lo dije y así sucedió. El sol y la luna se oscurecieron, porque no solo el sol, sino el sol y la luna se oscurecieron. Listo, en 1780, mire la fecha. Tal como el Señor Jesús lo dijo, después de la tribulación de aquellos días. ¿Listo? Que esta línea negra. Y otro grafiquito que organizamos aquí fue ya el de los un cuadro más completo, que es el que llevábamos, de los dos periodos de 1260 años, el de la dominación pagana y el de la dominación de la Roma papal. En el de la dominación pagana tenemos 3 sellos y 3 mensajes a 3 iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, y el sello 1, 2 y 3. Esto es este primera línea de tiempo de 1260 años, que va desde el 723 a.C. al 538, que es cuando hay cambio de poder, cambio de mando. ¿Listo? Y la Roma papal comienza a tener las riendas del mundo. En esa segunda línea de tiempo de 1260 años, hay también aproximadamente, podemos decir, 1 y 2 sellos y un poquito del sexto sello. El sexto sello arranca en el terremoto de Lisboa, que el Señor acortó. Entonces, por eso arranca desde ahí. Entonces, tenemos como 2 sellos y un poquito del sexto. Y 2 iglesias, Tiatira y Sardis, y un pedacito de Filadelfia. Filadelfia va a vivir el cambio de poder. O sea, la iglesia de Filadelfia es una iglesia de transición, ¿ok? Porque ella vive o empieza a vivir esa transición del mundo, de cambio de poder del mundo, de la Roma papal a la Roma imperial. Es bastante interesante porque nosotros estamos llamados a ser de la iglesia de Filadelfia, no de la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Entonces, porque somos la iglesia de la transición y ahorita estamos viviendo una transición, ¿no? Entonces, para que le pidamos al Señor, ¿no? Que dejemos de ser laodicenses. Ojalá algún día el Señor nos diga que ya no somos de la Odisea. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ese es como un cuadrito para resumir toda la línea de tiempo. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos estudiado. Ya vamos acá en la línea, en el sello número 6, que es el verde. ¿Es claro? Bueno, para que lo repasen también si gustan.
toman fotos, si hay algún error, pues lo arreglamos, no hay problema. Listo, pero esto es lo que llevamos hasta el momento. Bien. Entonces, esta transición es muy importante. Es una transición en varios aspectos, porque la iglesia acá tiene una condición. Está en apostasía, está dormida. Entonces, aquí vamos a ver esta reflexión de la hermana Juárez sobre esa condición de la iglesia en esta instancia de tiempo que estoy señalando acá. Finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. ¿Cómo está la iglesia ahí? Mientras el mundo está cambiando de manos, de dominador, está pasando de la Roma papal a la Roma imperial, ¿cómo está la iglesia en ese momento, no? Se supone que la iglesia debería estar pues muy atenta, ¿no? Como hoy día estamos pasando también de manos, de bando, ¿no? En este momento estamos en una transición. Entonces vamos a leer acerca del estado de la iglesia y a reflexionar en nuestro día cómo esto aplica hoy, porque yo pienso que es un paralelo total de lo que está sucediendo. Y vamos a leer entonces aquí la página 354. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Qué tristeza. ¿Se parece a algo similar a hoy día o qué partes aplicaría hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que todo se está repitiendo, hermano, todo, porque también tenemos orgullo, hay formalismo, la mundanalidad que está entrando, y ahí también, bueno, no hablemos de que entra la iglesia en nosotros, ¿sí? Y estamos hoy en día muy dormidos, de verdad que bien dormidos sí estamos. Y también hay falsas interpretaciones. Y lo que sí se quiere el Señor que se dé, pues no se está dando, no, está siendo ignorado. Señora, bueno, esa es la triste realidad. En esa época estaba así. Miremos qué iglesia estaba ahí en ese momento. Sardis. Sardis es la que, digamos, termina ese periodo. Entonces Sardis dice en Apocalipsis 2, ustedes van allá al 3, perdón, está el mensaje a Sardis y el Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahí está. El Señor le está diciendo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y muchas cosas estaban muriendo. Y el Señor le dice, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, por poco y se muere la iglesia. Entonces, esa humildad, esa piedad de los reformadores de esa época se enfrió. Y las iglesias, pues ahora hay libertad religiosa, ahora ya hay varias denominaciones, y ahora hay más denominaciones en ese momento de antecitos del siglo del terremoto de Lisboa, hay muchas denominaciones ya. Pero entonces el problema, ¿no? Orgullo, formalismo. Y el amor a Cristo y la fe en su venida se enfrían. Hay búsqueda de placeres. Y el pueblo se fue quedando, ¿qué? Ciego. Y olvidó, o más bien, perdió el discernimiento de esas instrucciones de la segunda venida de Cristo, ¿no? Esas señales. No se discernieron ya. Se descuidó. Se oscurecieron los pasajes de la escritura que hablaban de ello. Vinieron falsas interpretaciones. Entonces,
Ya la Biblia se está imprimiendo sin problemas, sin persecución. Ya las Biblias quedaron muy baratas, cualquiera podrá tener acceso a la Biblia, pero entonces el enemigo usó la otra estrategia, que es llenar de falsas interpretaciones, de fábulas, de otras teorías, filosofía, todo eso, para que la Biblia quedara descuidada. Ese es entonces, como la hermana Joy describe, la condición de la iglesia en ese momento. Siguiente párrafo, página 354. Dice, tal fue el caso, especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riqueza y lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecía estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanza en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Especialmente en qué lugar, mire, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pueblo. Entonces ahí viene el otro problema, la libertad, la comodidad, ya nadie estaba persiguiendo. Es más, había prosperidad, porque Dios es fiel, Dios no les va a dar al pueblo una tierra mala, ¿no? Estados Unidos es una tierra muy buena, pero ahí está el problema, ¿no? Entonces se acomodaron, y eso nos puede pasar a nosotros, nos acomodamos donde estamos, entonces ya nuestras prioridades van cambiando, la atención que le dedicamos a otras cosas crece, la atención que le dedicamos a las cosas espirituales se reduce o se mecaniza, diría yo también, se vuelve como algo mecánico. Y eso fue lo que pasó. Esa época de Estados Unidos, pues claro, imaginen todo un continente por explotar, descubrir, y esta facción de la Roma imperial, pues empieza a enviar barcos cargados de gente, ya gente que va a poner otras cosas allá, ¿no? Ya gente con intereses de formar lo que es una superpotencia, de hacer empresa, de explotar recursos, ahí está, empiezan a ver cómo explotan los recursos de Estados Unidos, que son muy ricos, como robarlos también. Entonces, todo eso empieza a acontecer ahí, entonces la gente se empieza a enfocar en, como dice ahí, ¿no? Las cosas del mundo. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de placeres, y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues vosotros por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, como en los días de Noé. Entonces, miren que es un paralelo, ¿no? A lo que le está sucediendo a los hermanos de aquella época, cuando hay un cambio de transición de un poder a otro, hacia acá un tiempo profético importante, y en los días de hoy, que también estamos en una transición. El Señor pues nos da un consejo, ¿no? Velad es meditar, ya lo aprendimos, en todo tiempo y orar. Entonces hay dos cosas que hay que hacer, ¿no? Que
importante, pues el remedio es lo más importante que hemos para despertar, es velar y orar. Velar es meditar, ¿listo? Vamos a ponerlo aquí entre corchetes para que nos acordemos. Velar es meditar. Entonces, esos dos ejercicios debemos estar siempre, o sea, cotidianamente. Por eso dice el Señor en todo tiempo, para no caer en ese adormecimiento espiritual, ¿no? Desenfocarnos. Ahí está la clave, no descuidar esas cosas. El Señor lo compara pues con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida. Porque en sí los cuidados de esta vida pues no son malos, ¿no? Siempre debemos estar ocupados y debemos estar haciendo las cosas de esta vida, pero no que absorban o que desplacen el meditar y orar en todo tiempo. Entonces, qué importante es este consejo del Señor Jesús en Lucas 21, 34 y 36 para lo que los tengamos en cuenta. Mm. Aquí el problema no es comprar, vender, sembrar, pues porque eso lo tenemos que hacer, ¿no? Todo el tiempo, comprar al mercado, pero la gran diferencia es hacerlo sin Cristo y hacerlo con Cristo. Sí, entonces, bueno, es lo que puedo meditar si alguien tiene algo que adicionar. Bien. Hermana ¿A María qué se Luisa, refiere, a bendiciones. qué se refiere aquí donde dice actividad febril en los negocios mundanos? Actividad febril, ¿qué significa eso? Febril, no sé. A ver si alguien busca ahí en el diccionario. Y ahorita miramos a ver qué es febril, ¿listo? Cuando descuidamos estas cosas, pues empiezan a aparecer las otras, ¿no? O sea, eso es como que las En el consecuencias. diccionario Tommy dice que es de fiebre. O sea, no de fiebre de enfermedad, sino como, no sé cómo llamarlo, Cuando uno le dice como en Colombia, deje la algo fiebre voraz por eso. puede ser. Eso, deje la fiebre por, no sé, tal cosa. Sí, por Como un el deseo, fútbol. perdón, tranquila, habla, hermana. No, tranquila. Pienso yo que es como un deseo, como más bien como exagerado de estar en los negocios, ¿cierto? Se me viene a la mente ahora cuando se habla de las pirámides. Entonces la gente está con eso de que sí, que mire esta pirámide, y todo el mundo sí, vamos, y como ese entusiasmo como exagerado, cuando realmente lo que dice Tommy, lo que no es de Dios, ¿cierto? Es con Dios que se tienen que hacer las cosas. Sí, no sé si quieran decir algo más. Ahorita Carito, o hermana María Doris, o hermana Ruth, Hermano, Alcira. es como una obsesión, ¿cierto? Como Ujú. tenerlo de toda manera como sea. El trabajo es. Es el primer lugar y la prioridad, ¿no? Sí, porque pues hay que saberlo también leer, porque pues todo esto es cotidiano, ¿no? Comprar, pues usted tiene que comprar mercado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, entonces eso puede darse pie a decir, ¿no? Tenemos que irnos al campo ya, porque eso, mire, ahí dice que no se puede comprar, ¿no? No se trata de que se pueda hacer y no se puede hacer, es sencillamente de que si tú pierdes la conexión con Cristo, pues tu mirada, tu enfoque y tus prioridades se van a ir a otras partes de la vida. ¿M? Y claro, Papi, por favor. es que yo digo que como en los días de Noé cuando dice que los negocios mundanos de placer y los seres humanos iban a comprar, vender, sembrar, pues eso es lo que, digamos, no hay nada malo en que usted compre, venda, ¿cierto? Si su corazón está limpio, es si cómo está tu corazón. Entonces, si tu corazón no está limpio, o sea que no tienes esa relación con el Señor, pues tú siempre vas a vender y vas a comprar y vas a estar pendiente de todas las cosas del mundo para satisfacerte, para llenar tus arcas, para llenarte tú misma, que la finalmente vas a llenar. Entonces es dependiendo de tus intenciones y de la limpieza del corazón, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que ya aquí la gente prácticamente se ha olvidado de Dios, ¿m? Y el Dios vino siendo su Dios dinero. Ahí está. Muchas gracias, hermana Alcira, sí. El corazón es la diferencia.
Bueno, entonces aquí, hermana, Perdón una cosita, yo digo, claro, claro. ahorita que como tú estás hablando que viene la transición, o sea, ya está empezando la transición, ¿no? ¿Y qué tal entonces el Señor? No, quiébrese los que tengan plata, ¿no? Él ha mandado que nosotros nos enteráramos de que había que comprar oro, propiedades, sacar los dineros del banco, y fíjese que ¿qué estamos haciendo? Comercializando. Pero a quien Dios le entrega la información, a quien puro de corazón, ¿no? A quien de verdad desea servirle al Señor porque sabe que esto a la final es para la obra final que debemos terminar. Amén. Amén. Muy bien, vamos adelante entonces. Dice, la condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives si estás muerto, y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 1, 3. ¿Cuál es esa iglesia del Apocalipsis que el Señor dirige estas palabras? Tienes nombre que vives si estás muerto. O esta, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿A qué iglesia le dice? ¿Alguien? No, no me acuerdo. Ah, en su Biblia, ahí está, Apocalipsis 3, 1. ¿Qué iglesia aparece allí? Bueno, si tienen su Biblia ahí al lado, pueden fijarse a qué iglesia se dirige el Señor aquí. La de Sardis. Tal cual, miren. La de Sardis. Más, vamos a ponerlo aquí. Iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis vive este final de ese sello del quinto del anterior y ya también se para hacia el final de los 1260 años. La iglesia también que vive la transición. Entonces, esa es la condición de la iglesia en ese momento, antes del terremoto de Lisboa. Entonces, ya cuando uno entiende esto, dice uno, bueno, pues sí se requiere algo que, que los despierte, ¿no? Así como va a permitir el Señor varias cosas para nosotros también. Se necesita. Bien. Hermana Ruth. Esta diapositiva. Vamos a continuar. Página 355. Párrafo 2. Hermana Ruth. Dice, era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? Joel 2:11. ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito, tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Habacuc 1:13. Para los que claman, Dios mío, te hemos conocido y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otro Dios, encubriendo la iniquidad en sus corazones y amando la senda del pecado. Para los tales será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tienen resplandor. Oseas 8:2 y 1. Salmo 16:4 y Amós 5:20. Bien, a partir de acá, la señora Joy va a traer varias citas de la palabra de Dios, hablando de los últimos eventos de la segunda venida de Cristo, el fin del tiempo de gracia. Solo quiero subrayar esta parte. ¿Era necesario qué? Despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro. ¿Por qué el Señor permite estos eventos sobrenaturales? El terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de estrellas para esto.
Dice, para inducirlos a que se preparen para los solemnes acontecimientos relacionados con ¿qué cosa? Con el fin del tiempo de gracia. Porque ese es el tiempo que tenemos. Ya después de que se acaba el tiempo de gracia, ahí siguen una serie de eventos, plagas y eso, pero ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, realmente estos textos que estamos leyendo, estos textos bíblicos, apuntan al fin del tiempo de gracia. No es la segunda venida de Cristo, sino el fin del tiempo de gracia, que es, pues es el fin, porque ya ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Ahí podemos entender entonces por qué el Señor permite estas cosas. Y claro, hoy en día pues no es, imagínense, si en esa época se necesitó eso, pues hoy en día mucho más. Entonces por eso el Señor va a permitir ciertas cosas que van a despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro. Ok, vamos a continuar con los textos que va a traer la hermana Doris, hermanita Carolina, la hermana Juay. Sí, sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino están asentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré la altivez de los terribles. No podrá librarlos su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojo, y sus casas desolación. Es el fin del tiempo de gracia, ¿no? Ok, el castigo, mire. Ahí es cuando en las 7 plagas castigaré a los hombres. Ok. Los que dicen en su corazón, Jehová no hará bien y tampoco hará mal, ¿no? Muchos dicen eso. El mundo sigue igual. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Ahí es cuando dice el Señor, acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. Su plata y su oro no podrá librarlos. Sus riquezas vendrán a ser despojos, me imagino todo eso que va a pasar. Sus casas una desolación. Es el ajuste de cuentas que llama también la hermana Juárez la escritura, el ajuste de cuentas. Todo esto es el fin del tiempo de gracia. Bien, hermana María Doris. Los 2 diapositivas que siguen, por favor. El profeta Jeremías, mirándose a lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó: se conmueve mi corazón, no puede estar quieto por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada. Jeremías 4, 19, 20. Y el siguiente. Día de ira es aquel día, día de apretura y de angustia, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de espesa oscuridad, día de nubes y densas tinieblas, día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová, para convertir la tierra en desolación y para destruir de en medio de ella sus pecadores. Sofonías 1, 15, 16, Isaías 13, 9. La tierra no se va a destruir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. La destrucción de la tierra comienza desde el fin del tiempo de gracia, cuando Cristo termine su obra intercesora en el santuario. Ya no va a haber intercesor. Desde ahí la tierra va a entrar en una apoteosis, en un caos, como dice acá el Señor, tinieblas, desolación, espesa oscuridad, angustia, devastación. O sea, eso va a ser bien terrible. De ahí hasta que el Señor venga por segunda vez y luego Él haga su ajuste de cuentas. Para los impíos, pues esto va a ser terrible. Yo no puedo imaginar esto, es impresionante. Me gusta ese texto donde dice, ¿quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito? Tú eres tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal,
ni puedes contemplar la iniquidad. Impresionante la descripción que hace aquí el Señor. Los ojos del Señor, dice, demasiado puros para mirar el mal. Eso para él el mal es terrible, es odioso, lo aborrece, pero nos ama a nosotros. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Proclamad rigoroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos. Salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo, entre el pórtico y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también y con llanto, y con lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Joel 2:1, 15 al 17, 12, 13. Qué importante es este mensaje, Joel, hermanos. Joel 2 es un mensaje también para nuestro tiempo, ¿no? Una exhortación, que convoquemos, de que nos reunamos, ayuno, oración, meditación, de que nos volvamos a Jehová. Nuestra mirada, esa palabra volver es, yo estaba mirando a otro lado, ahora miremos hacia Jehová, busquémoslo, con llanto, dice acá, con lamentos por nuestra condición, desde luego. Rasguemos nuestro corazón, no nuestros vestidos, como hacían en esa época. Eso no demuestra nada, nuestro corazón. Qué tremendo es este mensaje, Joel 2. Es el llamado para su pueblo y aplica totalmente a esta generación, a este momento en el que vivimos. Estamos en un momento, sí, increíble. Estamos en una guerra. Mira, hay una guerra en Ucrania. Acaba de pasar un gran terremoto en Turquía. Están preparando otro bicho, el virus de Marburg, creo que se llama. Tiene un nombre raro. O sea, están preparando otra pandemia. Están haciendo juicio por la censura de Twitter a los temas de la pócima, de la pandemia, toda la censura que hicieron. Están haciendo juicio en este momento en el Congreso de los Estados Unidos. Están haciendo indagatorias más bien. El mundo está increíblemente cambiando. Ya Alemania entró en recesión económica en este momento, ya está oficialmente en recesión económica. La inflación en Colombia está, pues, como nunca antes visto. En todo lugar donde vamos hay muchas cosas que nos están mostrando que esta guerra se está como agrandando ya, como haciendo muy evidente. Ya hay unas comisiones para investigar los efectos de la pócima porque ya se dieron cuenta que eso está causando muchas muertes. Ya no se está pudiendo, digamos, esconder tan fácil eso. Ya muchos médicos alrededor del mundo. Un médico dijo, nos equivocamos con todo lo que hicimos en esa pandemia. Un médico y salió en una revista importantísima que es la Newsweek. El ministro de Alemania dijo,
fuimos demasiado lejos con esto de la pandemia y hay una comisión investigando los efectos. Imaginémonos todo esto que está sucediendo. Van a salir los clientes de la isla de Jeffrey Epstein. O sea, ya no los que viajaron en avión, sino los clientes ya, los que pagaban por ir allá a torturar niños. Eso es grave. Ya fue acusada Ghislaine Maxwell, su mujer, y varios testigos ya testificaron en la corte. Ya hay penas y va a salir públicamente estos nombres que participaron. Hay videos, hay pruebas, hay fotos. Las mismas víctimas tienen sus videos, sus pruebas de lo que le hicieron en esa isla. O sea, esto va a ser una cosa impresionante. Entonces también la otra facción está preparando cosas como que ahorita están viendo ovnis por ahí, explosión en Estados Unidos en fábricas de químicos. Así se está poco a poco, digamos, ya evidenciando una guerra más cruda, ¿no? Y ya se empieza a sentir en muchos aspectos. Y a donde mire uno, ahorita está bien complicado. Entonces, ¿qué momento el que estamos viviendo? ¿Qué momento? Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesan pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Y entonces es ahí cuando el Señor manda estos dos primeros eventos, el gran terremoto de Lisboa, despierta, ya mire que esto fue allá en Europa, aunque se sintió en todo el mundo, el Señor permite ese gran terremoto de Lisboa allá en Europa, ¿ok? Para los hermanos de Europa. Y luego el oscurecimiento del sol para el sitio donde está la mayoría ahora del pueblo de Dios, que es América. Entonces, estos dos eventos despiertan al pueblo. ¿M? Ya vimos cómo fue el oscurecimiento del sol, eso fue tremendo, el pánico que esto provoca, digámoslo así, ¿no? Que la gente se iba a la iglesia y a preguntarle al pastor. Bueno, que dieron, pues, sí, eso demuestra que no estaban conectados con el Señor Jesús, no tiene que ir a preguntarle a Jesús. Pero bueno, le preguntaron a los pastores el Señor los usa y los pastores les dicen, no, esto es cumplimiento, tenemos que empezar a estudiar la segunda venida de Cristo, hemos olvidado esto, entonces la infinita misericordia de Dios. Se necesita una ¿qué? Una gran obra de reforma, como hoy día. El Señor por eso está arrojando luz para que nosotros nos escudriñemos con Él. La obra de reforma es impresionante la que el Señor hizo en esa época y va a hacer en esta época, está haciendo en esta época. Yo digo está haciendo porque creo yo que los de la verdad será libre estamos viviendo. Entonces, y desde luego hay otros que necesitan ser despertados. Entonces el Señor va a permitir estas cosas para eso. Pero esto va acompañado de una reforma. Como bien la hermana Alcira lo dijo. El Señor iba a levantar a Guillermo Miller para esta gran obra de reforma, la predicación del mensaje del primer ángel, con poder y con respaldo. 2 años después de que se oscurece el sol en Estados Unidos, allá en Nueva Inglaterra, nace en el estado de Nueva York Guillermo Miller. Y ahí empieza, digamos, otra historia. Pero ese hombre, el Señor ya lo tiene destinado para esa gran labor. Entonces, qué importante, hermano, cómo el Señor trabaja, ¿no? Cómo el Señor va moviendo las cosas, va trabajando. Bien, ¿algún comentario, pregunta, aporte? Vamos bien. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis.
En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo, y dice a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de agua. Apocalipsis 14, 6 y 7. O sea, el primer ángel, ¿no? Esa es la gran obra de reforma que el Señor va a hacer y desde luego estos mensajes se tienen que volver a repetir. Otra vez van estos mensajes. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Bueno, ahí está, es a los hombres que les toca esa amonestación. Probable, digo yo, el Señor nos está alistando para que nosotros seamos predicadores de ese mensaje del primer ángel, ¿no? Para esta generación. Los hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética. La lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta el día que esclarezca y el lucero nazca. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Y el Señor le reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Bueno, acá está hablando también de hombres fieles. Esto es un poquito antes a Guillermo Miller, ¿no? Es como el Señor siempre hace como una preparación antes, ¿no? Por ejemplo, antes de que viniera el Señor Jesús por primera vez, pues estuvo Juan el Bautista. En la época de Eliseo tuvo dos, Elías y Eliseo. Así es como una forma de trabajar el Señor. Entonces, estos hombres fieles se refieren a bautistas, luteranos, calvinistas, anglicanos, inclusive em, metodistas, que se levantaron por estas señales. Cuando ellos vieron todo esto, el terremoto, el sol se oscurece, todo eso, pues se pusieron pues a investigar, a buscar al Señor en oración, a pedir perdón también, desde luego, y entonces el Señor les empezó a dar luz. Entonces, este es como un inicio, ¿sí? No es ya en pleno la predicación del primer ángel por Guillermo Miller, pero es una preparación, ¿no? Algo previo. Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Juan 12:35. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Amén. Ahí está, mira qué hermoso. Que cualquiera que con rectitud de corazón trata de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá ¿qué? Más luz. Por eso es que en algún momento de nuestra vida nos quedamos sin luz.
O sea, nos quedamos con una luz, pero ahí hasta ahí llegamos, ¿sí? Nuestra experiencia con el Señor no creció, no aumentó. Este es un texto que demuestra que el Señor tiene más luz para dar. Eh, yo no puedo decir, ya me sé las profecías, ya esto va a ser así, ya no hay nada que estudiar. No, esa es una trampa en la cual caímos. Por eso caemos en una predicación repetitiva que no aportaba nada porque nunca había más luz. Entonces, qué bonita esta promesa, ¿no? A buscar al Señor y recibiremos más luz. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, Daniel 9:25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. ¿A quienes se les había encomendado toda esa información? Mira, acá dice, los caudillos de Israel. Ellos eran los que debían haber estado listos para recibir al Salvador, se supone, pero no. Entonces, ahí está el problema, que el Señor sí les dio a ellos o sea, les permitió tener ese cargo como líderes del pueblo y les confió sus profecías, pero ellos no, ni las estudiaron ni se dieron cuenta cuando el Salvador venía. Eso mismo Hermano, pasa los ahora. caudillos son los mismos que dicen en la parte de arriba los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa. Sí, claro, ellos eran los líderes del pueblo y el Señor les había confiado su palabra. Ahí dice, les fueron confiados los oráculos de Dios. Entonces, imagínense, qué responsabilidad, pero también el Señor les va a pedir cuentas. Entonces, hermanos, pues nosotros no debemos depender de los líderes, ¿sí? Nosotros debemos buscar al Señor individualmente. Desde luego el Señor va a levantar líderes, pero líderes que estén conectados con Jesús. A ellos son los que debemos escuchar porque de ahí viene la voz de Dios también. ¿Sí? Entonces debemos aprender. Si estamos conectados con Cristo, vamos a aprender quiénes son los caudillos que Dios ha encomendado su luz. Y debemos estar muy agradecidos con el Señor por levantar también esas personas. Él no va a levantar personas lastimosamente que nosotros nos imaginamos, porque ellos no están preparados ni quieren recibir más luz. La condición para recibir más luz no es tener un alto cargo en la iglesia, es simplemente tener un corazón sincero y dispuesto a obedecer al Señor. Eso es muy diferente, ¿ven? Entonces, ella está haciendo una comparación lo que sucedió con el primer advenimiento de Cristo, mire. Se supone que los líderes eran los que debían conocer estas cosas y estudiar y contarles al pueblo para ayudar a preparar, pero no lo hicieron. El Señor tuvo que buscar gente humilde, gente que sí estaba dispuesta, tal vez no era muy agraciada, muy famosa, pero usó a esas personas. Dice, los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios, para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo de
este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio. Y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando al Salvador. Qué triste eso, ¿verdad? Miren, José y María casi que rogando para que les den un lugar, imagínense. María para dar a luz al Redentor del mundo. Ay, Señor, Señor, tenga misericordia de nosotros. Los ángeles celestiales habían visto la gloria de la cual el Hijo de Dios participaba con el Padre antes que el mundo existiese y habían esperado con intenso interés su advenimiento en la tierra como acontecimiento del mayor gozo para todos los pueblos. Fueron escogidos ángeles para llevar las buenas nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que gozosos las darían a conocer a los habitantes de la tierra. Cristo había condescendido en revestir la naturaleza humana. Iba a llevar una carga infinita de desgracia al ofrendar su alma por el pecado. Sin embargo, los ángeles deseaban que aún en su humillación el Hijo del Altísimo apareciese ante los hombres con la dignidad y gloria que correspondía a su carácter. ¿Se juntarían los grandes de la tierra en la capital de Israel para saludar su venida? ¿Sería presentado por legiones de ángeles a la muchedumbre que le esperara? Y el siguiente, hermana Doris, se parte del mismo tema, por favor. Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestará la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos. Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas. El hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Tremendo, ¿no? Eso a mí me impacta mucho. El ángel baja, busca ver quién está esperando al Señor, ¿no? Ellos, los ángeles dirán, ¿no? Esto, bueno, ellos también son muy sabios, pero esperaban que el ser humano esperara a Jesús, estuviera listo para recibirlo. Y el ángel desciende y ve gente muy religiosa. Va al templo y gente muy religiosa, pero nadie está esperando a Jesús. Una religión sin Cristo. Ahí está el asunto. Va también al Palacio de los Reyes, va a todo lugar. Va tal vez a las casas de los humildes, tampoco lo están esperando. Acá dice va a los filósofos, a las escuelas de los rabinos. Y en lugar de alegría y alabanza encuentran gente muy religiosa. Lo mismo que sucede hoy día. Gente muy religiosa, pero sin Jesús. Aparentemente religiosa. Que es igual ahorita. Todo el mundo por donde uno a veces, como dice, saca la cara. La segunda venida en todas las iglesias que encuentra, ya viene Cristo. Están estos acontecimientos de terremotos. Es la venida de Cristo. Pero internamente realmente no nos estamos preparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ve egoísmo, falta de piedad, los chismes, la murmuración, esto de ver toda parte. Tengo la oportunidad de hablar con hermanos de otras denominaciones y ellos cuentan también las situaciones que viven y yo me acuerdo que es la misma que también yo estoy viviendo o donde estoy, ¿no? Donde voy. Entonces, yo diría, si uno sabe que ya Cristo viene, si uno ve que ya todo se está dando, Señor, ¿por qué nosotros seguimos jugando con la salvación? O sea, se vuelve y se repite la misma historia. No nos estamos preparando como debería hacerse la preparación. Eso quería decir. Esto voy a leer. Ah, no, No, ya ya, se lo un leí. segundito, ahora sí el siguiente. Gracias.
No hay señal de que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. Lucas 2:14. Qué bonito grupo de humildes y fue los que estuvieron preparados. El remanente, mire. Por allá en los campos, ¿no? No son famosos, nadie los conoce, pero ese grupito está preparándose. Qué bonito sería que cuando un ángel baje y le lleve informes a Jesús, aunque él lo sabe todo, ¿no? Pero que le lleve informes, diga, las mujeres y las personas de la verdad Sara Libre se están preparándose para lo que viene. Ellos están en la tarea, están esperando la venida del Señor. Qué bonito que diera buenos informes de la verdad Sara Libre, de los que pertenecemos a la verdad Sara Libres, hermanos. Algo para meditar, porque así como fue en la primera venida de Cristo, también será en la segunda, ¿no? Tristemente. Entonces, bueno. Dice, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Oye, esta frase que usa la hermana Joy es fuerte, ¿no? O sea que por nuestra criminal indiferencia. Criminal porque estamos atentando con nuestra propia vida. Y al no discernir las señales de los tiempos, mira que aquí está hablando es de discernir las señales de los tiempos. Qué importante la profecía. Claro, todo es importante, ¿no? La parte de preparación, pero también las señales de los tiempos. ¿No? Hoy en día nos falta todavía mucho, gracias al Señor, que por medio del CIRA nos ha iluminado mucho en la parte profética, en la parte de preparación, de cómo es que se hace para limpiar el corazón con Jesús, de cómo es que funciona eso y ha sido una gran bendición. Entonces debemos seguir, hermanos, debemos seguir. No fue solo sobre los pecados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos había también quienes le esperaban. Eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, observadores de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para la iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Qué bonito eso, los que menos uno espera, ¿no? En tierra de paganos.
allá se encontró otros que estaban esperando al Señor Jesús, imagínense. Dice acá, eran sabios, ricos y nobles filósofos del Oriente, son los famosos Reyes Magos que llaman, ¿no? Entonces ellos también estaban listos y por eso el Señor les envía la señal para guiarlos hacia el lugar donde iban a hacer el redentor, porque ellos sí querían verlo y sí querían recibirlo. Y desde hace tiempo estaban estudiando la palabra. Esas son las sorpresas que nos llevaremos. Gente que los que menos uno piensa. En tierra de paganos, mire. Allí también va a haber personas. Y hoy día yo digo que también en tierra de paganos hay tizones arrebatados y personas que están empezando a tener una relación con Cristo. Y esas son las sorpresas que nos llevaremos. Y una sorpresa también para los ángeles, digamos, y una alabanza para el Dios de los cielos. Entonces, esto no se trata de que soy de esta religión o de otra, o entonces tengo más privilegios, o es que nací de la simiente de Abraham directamente, soy linaje de Abraham directo por sangre. No, eso no se trata de eso. Dios nunca dio preferencia a esas cosas. Siempre es la actitud y el corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, no es más. Hermano, habrá una diferencia, pues se me viene a la mente una diferencia aquí en este último tiempo, pues según así lo que usted está hablando de que, pues que el Señor está formando un pueblo, ¿cierto? Para este tiempo final. En el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos sabían, descuidaron y pues estaba el remanente. Aquí el Señor está llamando, vuelve y llama. Y todo aquel que encuentre preparado, pues ese se formará, como dice el CIR, a los 144,000. ¿Esa será la diferencia con la primera venida de nuestro Señor? ¿O fue lo mismo que también llamó en el tiempo de la primera venida, que se puso a llamar? Siempre yo he visto que el Señor llama primero a su pueblo, ¿no? Porque tiene a su pueblo por algo, ¿no? Pero si su pueblo no quiere, pues los que quieran de su pueblo, Él los acoge. Y en la tierra de los paganos, pues también. Esto no depende, pues depende de la persona, ¿no? Él hace el llamado y el que responda a ese llamado. Entonces, así de sencillo, si no le veo así como más. No, o sea, lo que yo me refiero es que Sí, señora. siempre o a través de los tiempos, siempre el Señor ha hecho llamado, eh, porque es que uno ve ahorita que Él va a formar ya eso, en esta última generación, va a formar un pueblo especial, lo está llamando de todos los, sí, yo sé por cuando Él dice que en los otros rediles Él tiene ovejitas. Entonces yo digo, como que si se viera que Él está en estos momentos como más metido en la situación, llamando, y sabe quién va a ser y entonces lo está como llamando a formar ese ejército. A eso es que yo me refiero. Porque uno, según lo que se ha leído aquí en el primer advenimiento, pues dice, se les dio la luz y no estuvieron, no lo estudiaron, no, ellos fueron los que no se prepararon. Solamente fueron estos pastores y aquellos de pueblos paganos. Pero pues ahí no dice que el Señor los estuvo pues ya preparando porque venía ya la situación, sino que aquí ya como es lo último, creería yo que como que en esa parte como que es la diferencia con el primer advenimiento. A eso era que yo me estaba refiriendo. No le entiendo muy bien la diferencia, no le entiendo muy bien, pero Que forma un grupo especial, ¿sí? sí, Y que él lo está preparando, ese grupo especial lo está preparando. Mientras que en la primera, pues todo el mundo tuvo la profecía en la mano, tuvieron los rollos para estudiarlo, pero que él estuviera diciendo, venga, vamos a alinear un grupo especial, pues no, a eso es que yo me refiero. Ahora sí lo está haciendo, porque ya es el tiempo final y vienen los de los 144,000. Pues eso es lo que digo yo que hallo como diferencia, a eso era que me ya, refería. sí, señora, ok. Ok, sí, meditando en eso. Pero el llamado es el mismo, ¿no? Él puso de hecho a Juan el Bautista antes de Jesús para preparar a la gente, inclusive que no esperaron a Jesús cuando nació,
pues Él vuelve a darles una oportunidad con Juan el Bautista y así, o sea, Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Eh, de pronto sí estaba levantando un grupo cuando Jesús ya va a iniciar su ministerio, ¿no? Los discípulos, inicia un grupo, es su iglesia, y ya que los judíos pues no quisieron continuar, ¿no? Se quedaron ahí con la luz que tenían y no quisieron avanzar. Bueno, interesante. Dice, es para la salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, dice acá, así como en el mensaje del primer advenimiento, en el del segundo, no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. Es porque no estaban preparados, no quisieron. Entonces, pues se les confió a otros que sí querían. Ok, eso va a pasar otra vez. Entonces, los 144,000 no, lastimosamente, pues el Señor llama también a los caudillos religiosos, sí, pero si no quieren, pues, ¿qué puede hacer, no? Y ya. Ese es el problema, que uno rechace la luz divina. Pues tener mucho cuidado con eso, debemos pedirle al Señor un corazón dispuesto a escuchar su voz, como Él la vaya a mandar, porque Él va a dar más luz, pero si usted y yo no estamos preparados, esa luz nos va a parecer o exagerada, o eso no puede ser cierto, o eso no es de Dios, o alguna cosa, ¿sí me entienden? Depende cómo esté su corazón, usted va a poder recibir esa nueva luz, o si no, no. Si acá hay cosas que nos han explotado el cerebro, como dice la hermana Carito. Eh, Imagínese, esto que es solo el principio, que el Señor tiene que dar mucha luz al final. Al final el mal adquirió mucho poder, pero el poder del Señor es superior y ilimitado, y Él quiere que sus hijos estén preparados y estén listos para hacer frente a todo lo que viene. Pero si usted y yo no estamos preparados para recibir esa luz, pues no la vamos a rechazar. Ahí está el problema. Por eso tan importante la preparación que se está haciendo en este momento. Los centinelas, los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso estaban soñando tranquilamente en paz mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Toma y dame. Qué triste, ¿no? O sea, no fue por el Señor. Que conste, ¿no? No fue por el Señor. Es el ser humano el que no quiere siempre, ¿no?
Entonces, qué triste. Bueno, ¿qué necesitamos? Verdadera humildad. Yo señalo esto que es el más importante. Arrepentimiento y fe. Y noten que eso no sale del ser humano. Es algo que tenemos que pedir a Dios. ¿Ok? ¿Por qué dice ella verdadera humildad, verdadero arrepentimiento y verdadera fe? Pues porque hay una falsa. Y es en eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser veraces, honestos, para poder llegar a tener verdadera humildad, verdadero arrepentimiento y verdadera fe. Eso es lo único que hace agradable un servicio a Dios. No es otra cosa. No sé si quiera aportar algo que les llame la atención de ese texto. Pues qué lindo el Señor siempre a través de los tiempos. Él nos llama, Él nos espera, nos amonesta, nos disciplina, siempre dándonos de su amor. Y nosotros bravos porque Él nos quiere salvar y nos enojamos con Él. Pero pues es triste, ¿no? La última parte que dice, como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Entonces, me hace acordar de la primera parte que vimos esta mañana cuando Tommy pues hablaba y decía que Dios siempre contestaba las oraciones, ¿cierto? Y luego pues era clara, según la condición como nosotros estemos, si estamos limpios, si estamos en paz con Él, así mismo Él contestará. Mire, aquí dice que Él ya esas promesas divinas no se cumplieron en ese pueblo porque las condiciones no estuvieron dadas para con el Señor. Es triste, la verdad que sí, bien lamentable. Y que se está Sí, repitiendo. sí, sí. Dios no ha abandonado a su pueblo, ni siquiera a los judíos, aunque están en castigo, van a volver a levantarse con la ayuda del Señor. Y su pueblo adventista tampoco lo ha dejado. O sea, eso depende de nosotros. O sea, el Señor nunca ha dejado de ser fiel para con su pueblo. Es el pueblo el que se aleja del Señor. Entonces, ojo con esto: orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión, para que nos revisemos también que estas cosas tenemos, que trabajemos con el Señor. La apostasía es una condición. La apostasía no es que la iglesia haya música mundana. Eso para mí no es apostasía, eso es simplemente un fruto de la condición. Apostasía es esto, lo que está diciendo la hermana Juay: orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. En la palabra apostatar es apartarse de un camino. ¿Sí? Negar lo que antes yo profesaba, lo niego con mis actos. Es apostasía. La apostasía no son obras. No, las obras son fruto de mi condición. Apostasía es un estado en el cual nos encontramos. O sea, yo puedo estar en apostasía estando en cualquier lugar. Sí, inclusive puedo estar aquí en la verdad Sara Libres y yo puedo estar en apostasía. También es posible. Entonces es un estado de la persona o de varias personas, ¿no? En este caso está hablando de la apostasía de la iglesia. Entonces apostasía es apartarse del camino. ¿Listo? Bien. Porque a veces vemos, ¿no? Videos, la apostasía en la iglesia adventista, ¿no? Esos videos, no, eso no es la apostasía. Y son simplemente cosas que uno hace cuando está en una condición que no está con Jesús, pues uno hace cosas que no cuadran, ¿sí? No cuadran. Entonces es una condición, la apostasía. Bueno, Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se deja de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado.
La religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz, y por esto fueron tanto los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. Lucas 19:44. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los cuales los pastores de Belén y los magos de Oriente prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Ok. Hermana Jessie había comentado algo hace rato, ya que dice que le metemos todo el empeño y toda nuestra atención y fuerzas a lo mundano, a los placeres, toda nuestra mente está allí. Eso refiriéndose a la pregunta allí de las primeras diapositivas del estado de la iglesia, ¿no? Bueno, gracias. Ya finalizando, entonces, este es el último párrafo. Dios nunca va a dejar de ofrecer más luz. Pero pues requiere sometimiento, obediencia, y eso requiere sacrificio, y siempre va a haber implícito un sacrificio en la cruz. Entonces, la hermana Joya acá no está diciendo que es fácil obedecer a Dios, no, es difícil porque a veces somos confrontados y hay cosas que no estamos de acuerdo, no nos gusta. Eh, pero pues esa es la obediencia, ¿sí? No es, a veces no es fácil, pero es por nuestra condición. Entonces, pues hermanos, sigamos adelante. Ojo con cada luz que el Señor nos va a mandar, no la desechemos. Porque después se le va a permitir a Satanás también dar una luz falsa. Entonces, cuidado, va a venir cosas que aparentemente van a ser buenas, doctrinas novedosas. Todavía no se le ha permitido al enemigo ejercer esa gran influencia que se le va a permitir. Entonces, con otra razón para estar preparados. A ver, ¿qué voz es la que escuchamos? Si ya estamos familiarizados con la voz de Cristo, pues vamos a diferenciar las cosas. Si no estamos familiarizados, ahí va a estar el problema. Nos van a engañar. Bueno, y dice acá, si no nos estamos conectados con Jesús, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas, en cumplir un programa y ya. Y este verdadero espíritu de piedad va a desaparecer. Que es lo que pasa hoy en día, digo que en todas las iglesias protestantes. Hay programas, eso sí, muy bien elaborados, shows y todo eso, pero el alma está con hambre, el alma está vacía, vacía. Bueno, hasta aquí terminamos. No sé si alguien quiera dar un comentario final. ¿Alguien desea orar para finalizar? Yo, Ok, una Carolina. nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por toda la luz que nos das. Gracias porque tú nos muestras tu amor y tu misericordia por medio de tu palabra y quieres que cada día más te hagamos nuestro mejor amigo. Señor, permite que todas estas enseñanzas sean como una semilla en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, que puedan dar un buen fruto, Padre Santo, que no seamos como la higuera estéril, sino que con tu ayuda podamos cada día
reconocer en qué estamos fallando y sobre todo mejorar para ser discípulos tuyos y poder mostrarle al mundo que, que tú nos amas a todos, Padre Santo. Perdónanos por todos nuestros pecados, asimismo permite que podamos tener un almuerzo agradable para luego volver a conectarnos con tu palabra, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos brindas y por tu amor y el Espíritu Santo que nos das. Todo esto lo dejamos en tus méritos. Amén.